circunstancias con las que nos encontramos, porque lo dejamos pasar desapercibido, porque no lo reconocemos, porque no queremos encontrarnos con Él, vamos pidiendo perdón. Tú que has resucitado, tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre que nos ama, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Hagamos oración. Encomendamos al Señor el eterno descanso de Pascuala Martínez Hernández y Juan Francisco Chávez Hernández. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era un profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos somos testigos legítimos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él
y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que yo sufra la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero ahí no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas.
¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. No hay que rajarnos, porque el año que viene es el bueno. Esta frase lo repetía mi abuelo cada vez que nos encontraba o nos veía apachurrados, con problemas, con tristezas o desanimados. Y después de que él faltó y venían esas situaciones difíciles, pues unos y otros nos repetíamos la frase: no hay que rajarnos porque el año que viene es el bueno. Cuando uno llega a querer a alguien, cuando hay intimidad, cuando hay convivencia, cuando hay ese cariño, cuando hay ese acercamiento profundo, cuántas cosas se quedan pegadas al corazón, cuántas frases, cuántas actitudes, hasta tics, en fin, ¿verdad? Algo que aquella persona que amábamos, y sobre todo cuando ya no está, nos hace recordar, nos hace vivir muchos momentos. En este caminar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes y yo recordamos, estuvimos cerquitas a aquella frase del doctor, o aquella palabra del doctor, cuando teníamos que hacer algún trabajo que era pesado, que era difícil, o que se ocupaba el esfuerzo y que nos invitaba: vamos a echarle un montón, es decir, invitándonos a unirnos, a hacerlo en bola, o como decimos nosotros, hacerlo juntos. Los discípulos del Señor habían vivido una experiencia profundamente dolorosa. No acababan de entender, o no entendía nada, más bien, de lo que había pasado. El recuerdo era muy fresco, apenas 2 días, 3 días, y el dolor punzaba profundamente el corazón de cada uno de ellos. Recordaban muchísimas palabras de él, porque había habido esa intimidad, había habido ese cariño, había habido ese acercamiento. Y eso era lo que los desilusionaba, precisamente, la muerte del Señor. ¿Por qué todo había terminado así? ¿Por qué, si se hablaba de un reino, de una propuesta, por qué si había tantas ilusiones? ¿Por qué, si alguien había sido tan bueno con ellos, tenía que haber terminado así? ¿Por qué había terminado tan joven? ¿Por qué se había truncado tan de repente todo el caminar?
estaban ellos con profunda tristeza comentando los sucesos, comentando los hechos. Yo creo que cada uno poniendo y haciendo presente su reflexión ante estos acontecimientos. El Señor, por más que les explicaba, pues ellos no entendían, no comprendían, no aceptaban aquella realidad. Y es que cuando el dolor es muy profundo, a veces los argumentos salen sobrando. Cuando se vive algo muy doloroso, incluso, ¿verdad?, las doctrinas más hermosas, pues no calman el dolor del corazón. Es como cuando vamos a dar un pésame y lo único que atinamos a decir es que yo te acompaño, es que estoy contigo, pero que sabemos de antemano que aquellas palabras pues no tienen mucho sentido, cuando menos no calman el dolor. Y el Señor quiere caminar con ellos, quiere que ellos poco a poco vayan entendiendo y asimilando, y tienen que vivir su dolor, tienen que vivir su duelo. Todo lleva un proceso y el Señor lo sabe. Llega el final del camino, o más bien se llega al destino, y Él hace como que va a seguir de lado, pero el judío tiene, no sé si todavía, entonces sí lo tenía, ese gran gesto humano, pues no podríamos decir cristiano porque todavía no lo confesaban como su Dios, pero sí un gesto muy religioso, cimentado en un gesto religioso, de entender y comprender que en el forastero, en el peregrino, en el necesitado, está la presencia de Dios. Y le dice: siéntate, forastero, pasa a la casa, comparte con nosotros lo que tenemos. Y al entrar el peregrino, ellos sienten la presencia de Dios. Es Dios quien los bendice. Y curioso, el argumento, las palabras, todo aquello que el Señor les decía, no les había dicho nada. Era también costumbre entre ellos que en la casa el pan lo bendecía y lo repartía o papá, o el jefe de familia, o en ese caso el peregrino, el que invitaban a compartir el pan. Entonces, al momento de que Él hizo la bendición y repartió el pan y compartió el pan, fue cuando lo conocí. El gesto que tenía el Señor de repartir el pan, la actitud, o de nuevo, esa manera tan peculiar, tan especial de Él, los lleva a reconocer que ese es el Señor, que ahí está el Señor, que el Señor ha resucitado, que el Señor vive. Y después de ver su gesto y reconocerlo ahí, el Señor desaparece. Pero qué palabra o qué expresión tan sencilla, pero a la vez tan grande. Lo reconocimos en la fracción del pan. La pregunta es ahora, ¿en dónde reconozco yo al Señor? ¿Qué tanta intimidad he tenido yo con Él? ¿Qué tantos detalles, miles que ha tenido con nosotros? ¿Cuál me lleva a identificarlo a lo largo de mi vida? Las personas que todo el tiempo estamos exigiendo pruebas y señales, cuando no llenamos nuestro corazón de amor, cuando no nos dejamos empapar por su cariño, los detalles y los gestos no nos dirán nada, nunca nos dirá nada. Ustedes que aman, que tienen a alguien, te encontrarás y dirás, pues
por este detalle, por este gesto. Conozco a mi esposa, conozco a mi esposo, conozco a mis hijos. Hasta la forma de agarrar la cuchara, hasta la forma de partir la tortilla, las expresiones de ellos, las personas que amamos, si las escuchamos por ahí, nos recuerdan aquel cariño, aquella persona. El día de hoy, en este hermoso pasaje, el camino de Emaús, en ese encuentro hermoso y maravilloso de los discípulos con el Señor, ¿cómo lo reconozco yo al Señor al final de mi jornada? ¿Hay algún signo, algún detalle de 2 millones, podríamos decir, que el Señor tiene, que a mí me lleva a identificar? Si he tenido una relación de amor, de cariño con Él, de convivencia con Él, encontraremos muchísimo. Pero yo creo que hoy, de una manera en especial, nos invita a eso, a que reconozcamos al Señor y que nosotros, siendo discípulos de Él, manifestemos también su amor compartiendo nuestro pan. Ya he sido solidario, sin impulso, lo digo por mí, si animo, pero yo no comparto lo que Dios me da. Yo no he compartido mi pan con el otro, no he partido lo que Él me ha dado. Y no solo partir, sino compartir con el otro. ¿Cómo reconoceré a mi Dios? Ojalá, ¿verdad?, que pudiéramos decir también nosotros: conocí al Señor en este signo, reconocí al Señor resucitado en esto que me dijo, en esto que hizo, en esto que se ha manifestado conmigo. Cuántas cosas el Señor ha partido y compartido con nosotros. De nuevo, la pregunta: ¿cómo reconozco yo que Cristo caminó conmigo, que camina conmigo y que está sentado a mi mesa? Que este hermoso pasaje nos ayude a reflexionar y entender, ¿verdad?, el lugar que el Señor, en este caminar por mi vida, en estos momentos también que no entendemos, que se nos hace difícil, que a algunos nos llena de mucho miedo, de mucho temor, a otros de incredulidad, pero ¿cómo reconoceré al Señor en estas circunstancias, en estos momentos? La mejor manera, de nuevo, yo creo que lo que nos quiere decir es en eso, que entendamos: el pan que se bendice no es aquel que llevo a mi mesa y se hace duro. El pan que se bendice es el pan que se comparte. Que seamos testigos de su resurrección en estas circunstancias y en estos momentos difíciles de nuestra existencia. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Le decimos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, por
la Santa Iglesia, por todos los cristianos, para que como los discípulos de Maús, sepamos descubrir a Jesús al escuchar su palabra y al compartir el pan de la Eucaristía. Oremos. Por todos los niños que en esta Pascua harán su primera comunión, para que reconozcan en la Eucaristía a Jesús que los ama y acompañan. Oremos. Por quienes, como ellos, aquellos discípulos anuncian la alegría de haber encontrado a Jesús, para que sepan que el Señor nos acompaña en todo el camino de la vida. Oremos. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por todos los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Por quienes nos hemos reunido en esta iglesia para celebrar la Eucaristía, para que este tiempo de Pascua nos lleve el gozo del Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, que en este día ha reunido a tu iglesia, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones, para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan. El que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Sigan orando para que, llevando ante el Señor los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles,
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Pascuala Martínez y Juan Francisco Chávez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Juan Bautista, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Supliquemos a nuestro Padre, llenos de alegría con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz, el amor y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra gratitud a nombre de todas aquellas personas que se les hizo llegar su apoyo, a los que el día de ayer compartieron su pan, conductores, enfermeras, familiares de pacientes enfermos. Fue un gesto hermoso, solidario. Se unen cada vez más personas a este esfuerzo, a este cariño, y se comparte lo que se tiene. Dios los bendiga a todos, que Dios los siga fortaleciendo, que los siga alentando. Así también a todos aquellos que nos hicieron llegar su aportación para las personas que están privadas de libertad, tanto los de la parroquia de Tampacán y los de aquí de la parroquia de San Juan Bautista que se unieron a este esfuerzo. Que Dios los bendiga, los siga fortaleciendo y no se nos olvide, esto es lo que Dios bendice, aquello que se comparte. Los que encerramos, los que somos duros, pues a lo mejor tenemos mucho, pero lamentablemente dejamos de participar, dejamos de conocer al Señor en el necesitado, en el que menos tiene. Pero gracias a todos aquellos que siguen compartiendo su cariño a través de todos estos detalles. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos a la vida con esperanza, con ilusión. Hay noticias a veces que nos estrujan, que nos asustan, que nos duelen. Hacer lo que nos toca y lo demás está en las manos de Dios. Cuidarnos y Dios nos cuida. Nos podemos ir en paz. Gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Amén.